todo está estandarizado hasta cierto punto, pero creo que también medio ser un poco nuevo y tener esta ignorancia sobre estos procesos de calidad te pueden hacer plantearte algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? El mejor consejo es tratar de ser un poco honesto, pero siempre tratar de ir, no a venderle al cliente, sino tratar de ayudarlo. Y tratar de ayudarlo con la mayor sinceridad posible. Si tratas de ayudar a alguien, hasta te va a ayudar esa persona en el Mm, futuro ujú. y potencialmente se puede volver tu cliente. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por invitarme, igualmente. Nada, quería conversar contigo sobre principalmente tu experiencia como fundador y director de una startup en salud, dado y en el contexto de que tú has egresado de la carrera de medicina hace no mucho, en el año 2020. Estamos en el 2025, entonces casi 4 o 5 años. Si quiero que conversemos de esa experiencia, qué te motivó a seguir ese camino. Pero empecemos por lo primero. ¿Cómo así llegaste a estudiar medicina? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron quizás la familia? ¿Cómo fue esa decisión cuando estabas en el colegio? Fue un caso bien particular. En mi caso, bueno, mi papá es médico, él es dermatólogo. Entonces, desde chico siempre he estado bien cercano a la medicina, o sea, he ido a su consultorio, he estado con él, con varios pacientes incluso, y siempre he estado bien cercano a toda la parte de medicina. Y ya una vez en el colegio, eh, había mucha curiosidad de mi parte y siempre me llamaba mucho la atención todo lo que era ciencias. De hecho, era mi Ujú, curso favorito. Todo lo que tenía que ver con biología, todo en ciencias, en verdad. Hasta me gustaban las cosas del espacio, de meteorología, del ujú, cuerpo humano, me gustaba de todo. Pero ya un poco más avanzando, lo que es, un poco se fue plasmando, fue ya en todo lo que es el cuerpo humano, cómo funcionaba. Y, y más que nada era esa curiosidad, ¿no? La mayoría de gente siempre dice, no, que yo quería ayudar a las personas y algo ujú, así, ¿no? Pero en mi caso nunca ha sido eso. O sea, sí, o sea, es muy grato poder ayudar y estar con los pacientes, pero siempre el principal motivo creo que era esta curiosidad enorme por todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Y eso fue algo que me llevó a estudiar medicina. Y bueno, también tenía todo lo que había visto de mi papá, ¿no? ujú. Tú eres originalmente de Perú, ¿cierto? Sí, yo soy de Perú. Ujú, ujú. Y estudiaste también la carrera en Perú, la carrera de medicina humana. Sí, sí, sí. Sí, Empecé perfecto. a estudiar de arranque del colegio. Ujú, ujú. Y cuando estudiabas la carrera, ¿cómo imaginabas que iba a ser tu futuro profesional? Tú empezaste a hacer medicina y después pensabas que ibas a seguir quizás la misma especialidad de tu papá o tenías otros intereses. ¿Cómo pensabas que ibas a hacer cuando egresaras? Bueno, la verdad, sí, cuando empecé, un poco, sí me veía mucho en los zapatos de mi papá en el sentido de que iba a ser mi especialidad, ¿no? Él es dermatólogo, siempre he Ujú, visto, tiene un estilo de vida tranquilo. No es como otras especialidades, ¿no? Que tienen guardias, tienen que estar yendo al hospital. Entonces, yo me veía mucho en él como aspiracionalmente, digamos, ¿no? Creo que ujú, me gustaba el hecho de que tenga tiempo, pasaba tiempo conmigo, entonces a mí me gustaba eso. También me gustaba el hecho de atender pacientes, ¿no? Porque hay gente que le gustan otras especialidades ujú, que no ven pacientes. Y conforme fueron pasando los años, también fui teniendo otros intereses. Me gustaba mucho, en verdad, de todo en la carrera, un poco de todo. Poco a poco, más bien, se me hacía más difícil la elección de proyectarme una especialidad. Este, pero sí, lo que se me hacía más fácil era descartar algunas que no me gustaban, ¿no? Como en ujú, ginecología, nefrología o algo así. ujú, Pero sí, de inicio, como tal, yo me veía estudiando dermatología también. O sea, no había duda para mí. Había algunos que incluso se querían ir a hacer su especialidad a otro país y ver en el camino. Y yo
siempre me veía en ese camino. Claro, tenías también la influencia, lo que habías aprendido y visto de tu papá en la parte técnica, de la especialidad en sí, pero también en la parte más de familia, personal, de no tener un horario tan recargado, muchas guardias, muchas cosas de ese tipo, quizás un balance más óptimo de vida, familia, trabajo. Tal cual. Empezaste a trabajar como médico, primero en serums y después creo que en un consultorio, en una clínica. Sí, o sea, cuando egresé fue bien particular también, Ujú, porque yo terminé mi internado en el 2019 ujú. y Ah. ahí me fui de viaje, regresé para sustentar mi tesis y sustenté mi tesis, pasaron un par de semanas y empezó la pandemia, ¿no? Empezó todo lo de la Ujú, pandemia y todo se paró. Entonces, eh, poco que no podía trabajar porque se habían parado todos los trámites, entonces no había colegiatura, el colegio médico se había pausado totalmente. ujú, Eh, Felizmente sí me dieron mi diploma de bachiller, al menos, ujú, ujú, de medicina, pero todo lo demás se había parado, ¿no? Entonces, ujú, yo me acuerdo que en esa época mi enamorada me decía, vamos a trabajar. Yo había hecho mi internado en el Hospital 2 de Mayo. Entonces vamos a trabajar ahí, en la pandemia. O sea, había ciertas ganas por los dos, creo, de ir a trabajar como medio por la situación, ¿no? Ir a ayudar. Veíamos que la gente no la pasaba bien, que la gente moría. Entonces, pero sin embargo no pudimos hacerlo del todo por el tema de que no podíamos trabajar, ¿no? Entonces los dos queríamos hacer el serums y eh, para mitad de año más o menos, hice mis serums en Piura. Queríamos hacerlo ahí porque su familia es de allá. Entonces, ujú, por un lado, teníamos esa seguridad en estas épocas tan inciertas por la ujú, pandemia de ir a un lugar donde teníamos a alguien conocido, ¿no? O donde nos podíamos ujú, quedar en un lugar conocido. Porque de todas maneras estábamos con un poco de miedo. Algunos compañeros, amigos, no la pasaron muy bien con el COVID. Entonces, sí, fui a hacer mi serums a Piura y luego, regresando a Lima, estuve trabajando un tiempo con mi papá también en su consultorio. Él tiene una clínica, consultorio particular de dermatología. ujú, ujú. Y ya después, hacia el 2022 empiezas tu compañía. Pero antes de Ujú. hablar más de lleno sobre tu compañía, ¿tenías antes habías hecho antes algún emprendimiento, aunque sea quizás pequeño, en el colegio a veces compramos, vendemos cosas, o en la universidad igual, o de repente tenías familiares que eran de parte de emprendimiento, un mundo empresarial? ¿Dirías que fue algo que nació de ti o quizás lo viste en tu entorno? No, la verdad, lo más cercano que conseguí a emprendimiento, básicamente era lo que mi papá había hecho, que Ujú, básicamente era o sea, privatizarse, ¿no? ujú, Que igual no lo veía mucho como emprendimiento, porque yo en esos tiempos solo lo veía él como doctor, no me daba cuenta que había un ujú, negocio por detrás. Creo que ujú, eso falta mucho en la carrera de medicina, que no te enseñan nada de negocios ujú, y muchos se terminan especializando y volviéndose privados y tienes que aprender de la nada, ¿no? ujú, Entonces, no sabía nada, la verdad. Cuando empecé a hacer ujú, mi emprendimiento, fui ujú, aprendiendo en el camino todo. ujú. Y, sí. Perfecto. Justo ese punto que tocas de que quizás en la formación de medicina no hay poco o nada exposición a negocios, a emprendimiento, al manejo de servicios de salud en general. Sí, en tu opinión, por ejemplo, ¿crees que pensarías que debería haber un curso o quizás algún tipo de taller o simplemente para los interesados que haya las oportunidades de que puedan explorar más ese mundo? ¿O quizás ya debería ser solamente para los interesados una vez que egresen, en tu opinión? Yo creo que sí debería haber Ujú, algo que sea parte de la malla curricular. O sea, ahora veo mucho que algunas universidades de acá están cambiando las mallas y actualizándolas con cosas que tengan que ver con tecnología o incluyen hasta electivos, creo, de telemedicina, de inteligencia artificial. Pero sí, yo creo que debería ser ujú, obligatorio la parte
gestión de negocios, ¿no? Incluso nosotros hemos llevado en algún momento también todo lo que es administración y gestión, pero de salud. Entonces no Ujú, es tanto como un negocio per se, pero ujú, sí, o sea, creo que en algún momento varios van a estar en la posición de que van a tener que manejar un negocio, sea propio o no, si terminan estando de alguna manera en la dirección de una clínica o de un servicio en un hospital, van a tener que ver un montón de indicadores y cosas que no, la verdad, no estamos familiarizados con eso hasta que llevamos un curso o una ujú, maestría. Y creo que no deberíamos esperar, o no se debería esperar hasta que el doctor egrese, ¿no? Porque ujú. si lo comparas con otras carreras, casi todas tienen algo que tienen que ver con gestión, administración, y nosotros no. Entonces yo creo que ahí es una súper desventaja. Y, y me hace acordar mucho también a unos estudios que estuvimos viendo en la universidad de que los mejores gestores de las clínicas finalmente eran los doctores o era gente que había tenido un perfil en el campo de salud, Ujú. justamente por su experiencia en el campo de salud, pero si buscas casi todos los egresados o casi todos perdón, los que han pasado por estos puestos, todos terminan haciendo alguna maestría que Ujú. tenga que ver con cuestión de negocios. Entonces, ya creo que es entrar en una desventaja, ¿no? Con alguien que no necesariamente es médico y, y tiene esta experiencia o este conocimiento. Sí, creo que comparto tu opinión. Creo igual cuando también yo estudié medicina había un curso de administración, gestión de salud, algo así se llamaba, pero era bien dirigido a casi como al sector público o ser jefe de servicio, de departamento en un hospital o algo relativo más al Ministerio de Salud o algo por el estilo, pero poco el concepto de emprendimiento o de empresas privadas. Y quizás sería útil simplemente términos, ¿no? ¿Qué es un flujo de caja? ¿Qué es este marketing? ¿Cómo manejar recursos humanos, etcétera? Obviamente no va a haber mucho tiempo para profundizar en cada uno de estos elementos, pero entenderlos, saber que existen, saber cuál es la definición, cómo se pueden utilizar, creo que coincido contigo que sería útil. En el 2022 empezaste tu emprendimiento. Cuéntanos de qué trata y qué te motivó a eso. ¿Veías que había un problema? ¿Era un problema que quizás viste en el consultorio de tu familia o lo veías más generalizado o quizás te expusiste a ese problema durante tu serum? ¿Cómo fue ese proceso de concebir la idea para solucionar un... A ver, es un poco largo, pero yo, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de tecnología, siempre he sido bien tecnológico desde chico. eh, y la verdad es que cuando yo estaba terminando la carrera, creo que en algún momento tuve un par de conversaciones con algunos amigos que a mí me gustaría hacer algún app, alguna aplicación en ese momento que tenga que ver con salud. Eh, pero era más porque me gustaba la tecnología y al mismo tiempo me gustaba la medicina, ¿no? Entonces, en esa época también estaba súper de moda y en auge total todo lo que eran las aplicaciones, ¿no? Todo tenía su propia aplicación, tenías que descargar. Ahora creo que es ya un poco excesivo, pero y bueno, terminamos la universidad en el 2020 y justamente como comentaba, estábamos en el aire con el tema del colegio médico, no podíamos ejercer, no podíamos trabajar. Y un amigo del colegio me pasa la voz, Santiago, que es mi co-founder, me pasa la voz para participar en una hackathon del MIT en marzo del 2020, ¿no? Y era una hackathon que era sobre varios desafíos que había por el COVID-19. Participamos en esta hackathon donde él estaba con otros amigos también de su universidad. Él es de la Católica y él estudió diseño industrial, ¿no? Entonces, me pasó la voz, yo acepté porque la verdad no sabía ni que era una hackathon. No sabía nada, ni siquiera sabía que era el MIT. Simplemente dije ya porque estaba aburrido y la verdad es que no tenía otra cosa que hacer más que escuchar las charlas del colegio médico con las actualizaciones del COVID-19, ¿no? Entonces dije ya, vamos a ver qué tal. Y ahí me di con la sorpresa de que estaba otro amigo de mi colegio también. Entonces, eso fue bueno y participamos. Fuimos un equipo de como 5 o 6 personas participando
para solucionar un problema básicamente de las áreas rurales en el Perú, ¿no? Ese era nuestro problema. Y terminamos haciendo esta plataforma que se llamaba Cobot en un inicio. Entonces, básicamente terminamos ganando el concurso, que no era muy grande en el sentido del premio que te daban. Creo que nos dieron $500 o algo así. Pero de todas maneras, para mí fue un hit ganar, ¿no? Y para todos, y fue una sorpresa. Y queríamos seguir con este proyecto, ¿no? No sabíamos cómo. Yo era, en verdad, al principio, cuando estábamos hablando, era el que menos sabía, me sentía un poco desubicado. Todos sabían más o menos qué hacer. Yo simplemente daba ideas de lo Ujú, que había sido mi experiencia en salud, ¿no? Pero me sentía un poco menos que los demás, ¿no? Como un poco de síndrome del impostor, te diría, porque no, la verdad es que estaba un poco perdido con varias cosas de negocios, modelos de negocios, producto, y los ujú, demás sí sabían, ¿no? Entonces ahí por eso creo que los de salud estamos en una desventaja tremenda. Pero fue una hackathon de un fin de semana, aprendí un montón, nos quedamos trabajando hasta la madrugada todos los días hasta presentar el proyecto. Y, y bueno, terminamos ganando, ¿no? ujú, Participamos luego en otra hackathon que era organizada por Techstars, que fue un par de semanas después, o el mes siguiente, no recuerdo bien, que era sobre varios emprendimientos en Perú. Y ahí ujú, conocimos a otro de nuestros co-founders, que es José David, que es nuestro CTO. Y él le gustó mucho nuestra propuesta de valor y le gustaba mucho la idea de cómo eh, tener impacto en gente que lo necesitaba, ¿no? En ujú, ese momento todavía seguía enfocado un poco a áreas rurales. Entonces ahí más que nada era un sistema de historias clínicas para zonas rurales. Eh, y también ganamos. Entonces se unió este otro co-founder y fue un poco mutando. La idea también quedó en stand-by por un par de meses. Yo me fui a trabajar a mis secums en Piura y trabajamos en las noches, trabajamos en las tardes. Cuando yo estaba libre nos juntábamos en Zoom o en Meet ujú, y nos poníamos a trabajar. Empezamos a hacer pruebas de usuario con varios doctores que yo conocía, que habían sido por ahí residentes cuando yo estaba de interno o que habían sido mis profesores. ujú, Entonces, finalmente terminamos hablando con un montón de doctores, 30, 40, incluso con algunos otros compañeros que están, digamos, en mi nivel, ¿no? Que están haciendo sus serums también, y probando varias alternativas. Entonces, ujú, quedamos con este sistema de historia clínicas que era súper intuitivo, súper amigable para el médico, pero de ahí nos dimos cuenta, hablando con más personas, que entrar al sector público era muy difícil. Y no solo era difícil porque la gente no lo quería, sino porque había demasiada burocracia. Entonces, algo que nosotros habíamos preparado para postas y para centros de salud alejados, con baja conexión a Internet, ujú, prácticamente se volvía eh, imposible, ¿no? O sea, por más de que queríamos, incluso en la posta donde yo estaba trabajando, yo hablaba con las enfermeras, el jefe, y a todos les gustaba la idea, pero finalmente no dependía de ellos, ¿no? Dependía de un presupuesto que se asignaba ujú, cada año y que tenías que hablar con X persona y ibas con esa persona y te refería a otro y te refería, no, tienes que ir al otro, y después ese otro te refería al primero, entonces ujú, todos te pateaban y ujú, nos dimos cuenta que iba a ser súper difícil entrar. Entonces, ya pasando un par de meses, terminando el año siguiente, creo 2021, ya empezamos a migrar un poco la idea de hacerlo para consultorios privados, ¿no? Porque veíamos que no habían muchas soluciones de digitalización para ujú, consultorios privados, para digitalizar historias clínicas, para digitalizar todo lo que necesita un médico privado, básicamente. Pero en esa época estábamos más centrados en historias clínicas. Y ahí yo me fui inspirando también un poco en la experiencia que había tenido mi papá. Entonces, justo fue terminando el Serums y regresé a Lima eh, y me fui a trabajar con mi papá y lo aproveché bastante porque, digamos, el startup que ahora ya no se llamaba Cobot, ahora había cambiado de nombre en el camino y se llamaba DocTop y hasta ahora se sigue llamando así. eh, ya estaba mutando un poco, ya tenía muchos módulos más, más sólidos
pero faltaba un montón de cosas, ¿no? Entonces, mi papá también fue uno de los primeros, creo, en tener historias clínicas. Él tiene un sistema súper antiguo de México, no recuerdo el nombre ahorita, pero lo tiene desde el 2005, 2006, entonces hasta 2008 máximo. Entonces yo me daba cuenta que había muchas dificultades. Él no lo usaba finalmente, él prácticamente le dictaba a su enfermera porque se le hacía complicado. Entonces, pero no tenía nada centralizado, ¿no? O sea, la agenda la seguía manejando la secretaria en un cuaderno. Toda la parte de finanzas, él se sentaba también a sacar las cuentas o, digamos, hacer el cierre de caja, por así decirlo. Todos los días se demoraba una hora, hora y media, 2 horas. Y la interfaz de la historia clínica era súper complicada. Entonces a nosotros se nos ocurría por qué algo para personas que tienen que ver con la salud, ¿no? Y que finalmente están cuidando de un paciente y tienen temas súper sensibles ahí. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? ¿Y por qué no puede ser algo mucho más amigable y mucho más intuitivo? Entonces nos fuimos ahí pensando, haciendo diseños, validándolos y finalmente ya para el siguiente año ya estábamos hablando con nuestros primeros clientes, por así decirlo, algunos de los cuales nos habían ayudado y nos habían dado feedback, nos habían ayudado a iterar y hacer pruebas de usuario con ellos. Y empezamos a tener nuestras primeras ventas, ¿no? Que al principio sí fue bastante duro, porque nos dimos cuenta de que íbamos con los doctores y los doctores querían tener todo en uno, ¿no? O sea, te decías, tiene una historia clínica, pero el doctor te decía, no, pero ¿cómo hago mis facturas? O ¿cómo agendo a mis pacientes? Entonces, fuimos mejorando un montón el producto hasta lo que es ahora. Y, y también fue muy duro para nosotros en un inicio captar estos primeros clientes, ¿no? Porque ninguno de los perfiles del equipo en ese momento estaba totalmente enfocado a ventas, ¿no? Y Ventas. ninguno de nosotros estaba trabajando a tiempo completo, todos estábamos trabajando en otras cosas, salvo José David, que era el CTO, ¿no? Que se encargaba de desarrollar. Entonces, todo lo poco que generábamos al inicio en la empresa, finalmente se lo pagábamos a él. Y así fuimos ganando nuestros primeros clientes, que fue prácticamente a punta de referidos, a punta de boca a boca y de conocidos médicos. Y así la empresa fue, y el startup fue creciendo un poquito a poquito. Y terminamos ganando en el 2022, me parece, el Startup Perú, eh, que te dan un fondo, en esa época no recuerdo el monto, creo que era, pero era más de 50.000 soles. Entonces eso también nos ayudó un montón. Y por más de que el proceso sea un poco a rajatabla, porque cuando postulas tienes que decir, voy a destinar tanto porcentaje a, no sé, a marketing y tanto porcentaje a ventas y tanto porcentaje a desarrollo. En ese momento, en verdad yo empecé a estar como gerente general y sigo siendo gerente general, pero yo empecé porque básicamente los demás no podían, los demás tenían un trabajo con menos flexibilidad que el mío porque yo estaba trabajando con mi papá. Entonces, yo me comí toda esa chamba de la postulación y de toda la gestión del proyecto. Y eso también sirvió un montón porque tuve que aprender a dedicar todos estos presupuestos, sacar las cuentas, ver tema de facturación, de ASUNAT y de impuestos. Entonces, y también me abrió las puertas a hablar con un montón de gente, un montón de doctores que no conocía, que no tenía idea, que tenían otros problemas diferentes a los que yo había vivido. Entonces, o diferentes a los que tenía mi papá en su consultorio. Entonces, la solución inicial era un poco desarrollar o solucionar los problemas que yo tenía en el Serums. Luego se fue migrando a solucionar lo que mi papá tenía, sus problemas en su consultorio privado, y ya luego fue a solucionemos problemas de todos los doctores en su consultorio privado, ¿no? Y ahora ya estamos viendo cómo solucionar problemas en clínicas un poco más grandes, ¿no? Que no necesariamente es un consultorio, sino puede ser una clínica pequeña, una clínica mediana, y haciéndolo siempre tratando de mantener nuestra esencia de que sea súper fácil para el usuario principal, ¿no? Que es el doctor, la enfermera, el personal de salud en general. Buenísima historia. Déjame hacer doble clic sobre algunos puntos muy importantes. Hablabas al inicio también del síndrome del impostor, porque te sentías un poco perdido en esa primera hackathon. ¿Cómo fue?
migrando ese síndrome? ¿Todavía existe? ¿Fue bajando? ¿Cómo fuiste sobrellevándolo a lo largo de toda esta historia de un par de años, desde muy al inicio en esa hackathon donde eras el nuevo, el que no tenía mucha idea de qué hacer, hasta ahora que ya tienes 2 años como gerente o CEO de esta empresa que ha ganado bastantes premios? Entonces ha sido una evolución. ¿Cómo ha sido ese síndrome del impostor? ¿Qué herramientas sugieres o has tenido para irlo dejando de lado o que no sea una barrera para seguir progresando? Eh, bueno, yo creo que, claro, actualmente un poco el síndrome del impostor, o sea, yo creo que siempre está presente y mientras mejor te vaya en cierta medida o mientras más rápido crezcas, creo que en cierta medida siempre regresa a ti, porque de repente, si te va muy bien al inicio, Ujú, dices, oye, ¿cómo me fue tan bien? O ¿cómo estoy yo, médico, gestionando una empresa que si bien trata sobre salud y trata sobre medicina en general, ujú, mi rol no es como médico, ¿no? Entonces, ujú, a veces sí, siempre choca un poquito, pero creo que la principal cura es capacitarse y aprender en el camino. O sea, al inicio yo no sabía, pero nada de nada de nada de negocios. No sabía todo lo que puedes aprender en una startup. No sabía quién, por ejemplo, definir a quién es el cliente ideal. No sabía cómo pitchar mi idea, cómo pitchar el problema. No sabía cómo comunicarme. No sabía nada de ventas, cómo adquirir un cliente, cómo cerrar. eh, y fue cosas y sobre todo la parte de administración, no sabía cómo era el tema de la SUNAT, no sabía que se tenía que conformar una empresa, no sabía que era una sociedad anónima cerrada, no ujú, sabía nada, nada. Entonces, todo eso lo fui aprendiendo en el camino. Creo que ujú, sí, yo me dediqué mucho a eso. A veces creo que demasiado, ujú, que ya me estaba volviendo loco. Pero siempre trataba de aprender de otras personas, y ahí tuvimos mucha suerte porque tuvimos buenos mentores al ujú, inicio. Cuando participamos en Startup Perú, estuvimos con una incubadora y que se llama Wichai, que es de la Universidad Continental, eh, que ahí entramos también un poco porque nuestro CTO es egresado de ahí. Entonces ellos tenían un programa pequeño, eran nuevos en ese momento, pero nos dieron mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Igualmente, luego estuvimos con Emprende UP, que es la incubadora de la Universidad del Pacífico, que también tuvo bastante que ver con eso, pero lo que yo sentía en esos momentos que para mí, y creo que lo sigo sintiendo, más que ponerme a leer un libro o ponerme a buscar en internet cosas que no sé, era aprender de otras personas y de experiencias del pasado. Y poco a poco me fui dando cuenta que muchas de estas experiencias ahora se vuelven un poco más fácil de adquirir por podcast, ¿no? O sea, podcast ujú, como, no ujú, sé, como este, o podcast donde entrevisten a un founder, a otra persona que tenga un perfil similar al tuyo, o no necesariamente similar al tuyo, pero que haya tenido dificultades que tú ujú, puedas extrapolar a los problemas que tú estás teniendo ahorita, ¿no? Y que si de repente no los tienes ahora, los puedes tener más adelante. Entonces, yo fui escuchando muchas entrevistas de gente que muy exitosa en startups, leyendo libros también, biografías, y también cosas bien interesantes que me parecía era leer biografías, pero por ejemplo, no cuando la persona ya se va a morir, o sea, por ejemplo, no una biografía de Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Que ujú, falleció y sacaron su biografía con toda la historia de su vida, sino una biografía de Steve Jobs en 1993, ¿no? Antes de que Steve Jobs se vuelva o regrese a Apple y la convierta en una de las empresas más valiosas del mundo. Entonces, ver cómo estas grandes figuras de hoy en día en su momento, o sea, es como una foto, ¿no? Cómo pensaban ellos en ese momento, qué era lo que hacían en ese momento, y así hay varios, ¿no? O sea, varios perfiles como el que estoy diciendo, Steve Jobs, Bill Gates, otros founders como Brian Chesky de Airbnb, ujú, y, o sea, todos como colaboran a eh, como que este conocimiento colectivo, y toda esa información está literalmente gratis en Internet. Entonces, escuchar mucho de esas experiencias es, es nutrirte bastante, porque, o sea, si bien no necesariamente
te puede servir al inicio. De repente más adelante te encuentras con un problema similar, pero ya tienes el know-how de otra persona que pasó por lo mismo, eh, o de otras industrias, ¿no? Y hasta como médico lo Ujú, puedes aplicar. Entonces, eh, creo que esa es una de las mejores herramientas para dejar de tener cualquier cosa que tenga que ver con el síndrome del impostor. ujú, Eh, ujú, Creo que siempre mientras avanzas lo puedes seguir teniendo, pero la única manera creo que es seguir aprendiendo y también la mejor manera de aprender, aparte de nutrirte de los demás, es yendo nomás y aprendiendo en el camino y ujú. equivocándote. Sí, 100% de acuerdo. Me quedo también con lo que decías de aprender de otras industrias, ¿no? Que a veces como médicos o profesionales de salud estamos muy cerrados a la industria médica o después a lo que hemos estado casi sobreexpuestos, pero aprender de lo que hace una industria de restaurantes, de hospedaje, de farmacéuticas en general, en fin, otras industrias, abrirse a esos espacios y ver qué están haciendo, qué es lo que uno puede tropicalizar o adaptar a tu propio entorno, es muy importante. Y en aras de dar consejos prácticos, ¿qué podcast sugerirías o cuáles fueron tus favoritos, cuáles todavía sigues? Libros o qué personajes pensarías que vale más la pena sugerir y seguir en redes o en sus espacios? Am, bueno, ahí un poco, o sea, creo que es un poco subjetivo. A mí Ujú, es un podcast que me gusta mucho, es uno que se llama Founders, que ujú, es, no recuerdo el nombre de la persona que habla, pero siempre cuenta historias de fundadores. Desde, literalmente puede contar historias desde fundadores del rubro de maquillaje hasta, hasta fundadores de tecnología, ¿no? Entonces, ujú, eh, uno de mis episodios favoritos, sorprendentemente, a alguien como yo que no le gusta nada lo que tenga que ver maquillaje, y eso es ujú, de la fundadora de, bueno, de Steel Lauder, ¿no? Que es la fundadora de esta marca que tiene su nombre. Eh, es de verdad, un súper episodio, un montón de ujú, conocimiento de ventas, de cómo reinventarse a sí misma. Ese es uno de mis podcasts favoritos. Hablan de Elon Musk, de Steve Jobs, de un montón de fundadores. Y lo bueno es que este podcast, el host lee un poco de un montón de libros que tengan que ver con ese fundador, investiga y todo lo consolida en un episodio de una hora, hora y media. Entonces es como si estuvieras leyendo varios libros a la vez y te ujú, estás llevando lo mejor de cada libro, ¿no? Ese es un super podcast. Hay otro que se llama Acquired también, donde también cuenta la historia de distintas compañías. De hecho, el otro día me estuve escuchando un episodio de la fundadora de Epic Systems, que ujú. es este sistema que es básicamente un monopolio de historias clínicas electrónicas en Estados Sí. Unidos. Ujú, Entonces, esos sí son episodios un poco más heavy, son un poco más largos. Ese episodio era como de 3 horas y media, pero también ya acostumbraba a todos los estudios de medicina, los videos, las clases. Yo casi todo lo escucho en 2X. Entonces, ujú, puedo sacar las mejores cosas ahí, tomar apuntes. Y libros, bueno, libros que me han gustado un montón siempre es el de Steve Jobs, ujú, y la biografía de Elon Musk, que es uno de los últimos que he leído. Creo que son de los mejores libros que hay eh, para aprender sobre un montón de cosas que tengan que ver con negocios y que finalmente eso lo puedes extrapolar a todo, o sea, ujú, hasta la parte de medicina, hasta la parte de cómo trabajar y cómo contactarte con los pacientes, cómo conectar con ellos. Todo puedes aprender de otras industrias. Y creo que sí, como tú dices, la parte de medicina, nosotros nos aislamos mucho en eso. Y algo que también me ha gustado mucho de la parte más de emprendimiento y estar en contacto con otras industrias es que tiene que ver o sea, es un contraste con los médicos, que creo que en medicina hay mucho, ¿cómo decirlo? Como recelo a veces entre colegas. Colegas que pueden dar la misma especialidad, de repente son como competencia, ¿no? Pero son a espaldas o con el otro, con el paciente, pueden estar hablando mal uno del otro, ujú, o en mismos estudiantes, yo tengo no sé, los apuntes de X persona, o las clases pasadas de la universidad.
y no los quiero compartir porque sé que así el otro estudiante va a tener una ventaja sobre mí. Siento que eso no es así en la parte de emprendimiento, siento que es mucho más abierto, como un emprendedor normalmente nunca tenía la ayuda, así tenga 5 10 15 minutitos para una llamada rápida para que te dé feedback, lo va a hacer y te va a tratar de ayudar. Entonces yo creo que esa, ese, esa apertura también, y eso es algo que se ve mucho también en los podcasts, ¿no? Porque si esta industria fuera tan cerrada, nadie hablaría con nadie y no Sí. contarían sobre sus Ujú, dificultades, cómo solucionan problemas. Entonces, yo creo que deberíamos aplicar mucho de eso en la medicina y ser más abiertos y total, o sea, creo que si yo me vuelvo un mejor médico y el de mi costado se vuelve un mejor médico, eh, finalmente los que ganan son los pacientes. Entonces, y ganamos todos, porque finalmente todos somos pacientes. Entonces, yo creo que eso debería darse mucho también, ¿no? ujú. Estoy de acuerdo también con tu sugerencia de podcast de Founders. Ahí, no sé si has escuchado el capítulo del fundador de OpenAI. A mí me pareció muy Sí, interesante. Se me dio ahorita el nombre, pero ese también es un capítulo denso. Creo que son 3 o 4 partes de capítulo, es muy denso. Y otro sí, sí, podcast sí. que a mí me gusta mucho, que está en español, Startupeable. Eh, Sí, yo también lo Empre- escucho bastante. Emprendebrothers, Mentores Emprendedores, Era Digital. Creo que son 4 que normalmente escucho todas las semanas, que sacan capítulo. Y sí, creo que tienen muchos consejos y experiencias, como tú dices, cuando entrevistan a gente, comparten mucho de lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que les fue muy bien, lo que les fue mal. Y al final eso nos sirve para aprender de justamente esas lecciones. Hablabas Tal cual. también de la profesión médica y cierto recelo, inclusive desde cuando uno es estudiante, a veces uno no suele compartir todo o ser tan abierto como estudia, qué notas tiene, notas de apuntes y también notas de evaluaciones. Eh, Creo que eso es también muy propio de la medicina, es una carrera de mucha competencia, difícil ingresar, difícil mantenerse. Eso a veces puede hacer que nos dé vergüenza o ciertas barreras a preguntar no sé o a pedir ayuda para seguir creciendo, seguir aprendiendo algo. Obviamente, empezando en el mundo de negocios, había muchos no sé para ti, o había muchas cosas que recién ibas a aprender o conocer. ¿Sentiste en algún momento quizás esa vergüenza o esa barrera de decir, no, mira, yo soy médico, es una de las carreras más difíciles, es una de las carreras más largas de estudiar? ¿Cómo voy a estar preguntando? ¿Qué vergüenza? ¿O qué van a decir de un médico que viene de la nada a preguntar cosas de business? ¿Tuviste esa sensación? Si fue el caso, ¿cómo la superaste o qué nos sugieres en eso? Sí, la verdad, yo creo que sí la tuve, sobre Ujú, todo al inicio, cuando estábamos participando, yo me acuerdo en la primera hackathon que participamos y teníamos que armar nuestra presentación, ujú, yo aportaba en lo que sabía que podía aportar, pero muchas veces me quedaba callado y era porque sentía que de lo otro que podían estar hablando, que podía ser modelo de negocio, podía ser cómo armar el producto, yo sentía que no sabía nada y la verdad a veces sí sentía un poco de vergüenza, yo creo, con cosas que no sabía, pero no sabía ni por dónde empezar a preguntar, ¿no? Porque ya era ujú, un ujú. desconocimiento grande. Eh, entonces al principio creo que sí, o sea, un poco trataba yo de em, autoenseñarme, ¿no? O sea, ser un poco autodidacta y poco a poco ir preguntando conforme iba leyendo un poco. Eh, pero yo nunca he sido mucho a preguntar al inicio, sí un poco después me ha abierto mucho más. En la carrera, de hecho, yo creo que sí, al inicio traté de preguntar bastante. O sea, una de las clases que más me acuerdo fue la primera clase que tuvimos de fisiología que hasta ahora me acuerdo porque hablamos mucho de leyes de física y yo estaba viendo y no sabía dónde me había metido, o sea, dije, oye, esto no es para mí, o sea, estaba totalmente perdido y la verdad es que nunca tuve vergüenza de preguntar en ese sentido al inicio. Creo que yo siempre preguntaba mucho con los profesores. También tuve suerte de tener muy buenos profesores y que no hacían que se sienta como si te estuvieran juzgando cuando preguntabas algo.
en muchos cursos, ¿no? En algunos de repente no tanto. Ujú, Entonces, y también algo que aprendí mucho durante la carrera y que también lo he visto a veces con mi papá, es cuando he trabajado con él, es saber cuándo decir no sé, que creo que ujú, es positivo, ¿no? O sea, tanto como, sobre todo como médico, y eso también me ha servido mucho para todo el emprendimiento, ¿no? Y toda la parte de startups, porque muchas veces estás con un paciente que de repente te hace una consulta y tú no sabes, y a veces los doctores no quieren quedar mal, no quieren decir que no sé, y simplemente te dan una respuesta que puede estar totalmente errada o puedes estar haciendo un mal consejo, y al final es mucho peor que eh, le recomiendas a un paciente algo que, que, que no va a que no va a servir, pero de repente tú tienes mucho más, más conocimiento, ¿no? Entonces ujú, al momento de que un paciente te hace una duda, ¿no? Y tú le dices, no sé, pero sé quién te puede ayudar, o sé por dónde tienes que ir, o no sé, pero puedo ayudarte a averiguarlo, ¿no? Porque tampoco somos los dueños de la verdad, tampoco sabemos todo como médicos. Entonces, yo personalmente confío mucho más en un doctor que sabe admitir cuando está, cuando no sabe, y que va a aprovechar de tu caso para aprender, y de repente te va a referir con otra persona que sí va a saber. Y eso lo he extrapolado mucho a la parte de doctor, ¿no? Donde al inicio sí me daba un montón de vergüenza preguntar porque no sabía nada comparado con la gente del equipo en ese momento. Y estaban totalmente nada, estaban perdidos, pero ya con el paso del tiempo sí pregunto mucho más, y ahora sí considero que sé mucho más también, ¿no? Pero también a veces es un poco difícil aprender también. A veces no solo basta con preguntar, creo. ujú, Eh, Siento que hay muchas cosas que son bastante prácticas, tanto en medicina como en la parte de emprendimiento, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos empezando a, a lanzar el producto y a tener nuestras primeras ventas, ujú, muchas de esas ventas las terminaba haciendo yo, pero yo, o sea, de vendedor no tengo nada, ¿no? Y hasta ahora no me considero un buen vendedor ni nada, pero eh, en ese momento, o sea, si ahora de repente no soy tan malo, en ese momento era ujú, totalmente malo, ¿no? O sea, era lo peor de lo peor. Y, y creo que, o sea, es mucho de práctica, es un poco de preguntar, pero también es un poco de lanzarte, y lo mismo es con medicina, ¿no? O sea, en medicina mucho vas viendo, ves, no sé, si estás haciendo una residencia de cirugía general, ves al doctor que está operando una apendicectomía, lo ves una vez, lo ves dos veces, a la tercera estás ayudando un poquito, a la cuarta ahí vas un poquito más, hasta que ya te dejan hacer la cirugía solo, ¿no? ujú. Entonces, un poco que si no la haces en algún momento y de repente te puedes equivocar, eh, pero si no haces la cirugía solo, no la vas a aprender nunca, ¿no? Entonces, lo mismo va para la parte de emprendimiento, ¿no? O sea, puedes preguntar, puedes leer todo lo que quieras, pero si no lo haces, todo va a quedar en nada, se te va a olvidar, y, y no vas a tomar acción y se te fue el tren. Sí, de acuerdo. Y no sé si escuchar esta frase que más o menos se aplica aquí de parálisis por análisis, ¿no? Entonces, puedes Sí, estudiar mucho, leer mucho, escuchar mucho de negocios o de cualquier otro área que te interese, pero si realmente no te mandas a hacer un poquito y un poquito más cada día, cada mes, cada año, todo eso que aprendas, que veas, probablemente no te sirva al 100%. Hablabas de ventas y hace un tiempo una persona nos decía que en su opinión lo más difícil para las startups o los emprendimientos médicos era ventas. Me sorprendió bastante, sí. yo pensé que me iba a decir aprender de finanzas, sacar ideas o manejo de recursos humanos, etcétera. Me sorprendió mucho que dijera de ventas. Hemos hablado de ventas y que tus primeras leads eran con residentes que ya eran asistentes cuando egresaste, amigos, colegas que estaban en el mismo nivel. Sobre ventas, déjame hacerte dos preguntas. La primera es, también desde el lado personal, ¿te costó, digamos, sentiste en algún momento al inicio vergüenza de vender? ¿Te costó romper esta barrera
hay mal que bien un prejuicio de ventas, no es un trabajo muy glamoroso. Y nuevamente, viniendo de medicina, la carrera más difícil, más larga, vista en la sociedad con un gran estatus, ¿te costó algún tipo de barrera ponerte el sombrero de vendedor y contactar a tus amigos? Oye, estoy haciendo esto, ¿te interesa? Te lo vendo, te lo ofrezco, te lo promociono. Y después ya del lado más objetivo, cuéntanos qué has aprendido de empezar una venta, cerrar una venta. ¿Qué sugerirías a alguien que está empezando algún tipo de negocio en salud en en ese espacio? Sí, o sea, yo creo que sí. O sea, el miedo que uno tiene al vender, o sea, yo soy una persona bastante introvertida. Creo que eso es bueno y malo, porque el hacer el primer contacto siempre cuesta con un nuevo prospecto, con un nuevo cliente, pero siento que, o sea, ese miedo de vender creo que nunca se pierde y eso es, al menos en mi caso, o sea, creo que eso es algo que lo llevo todos los días si es que tengo que hablar con un nuevo cliente o con un nuevo prospecto, ¿no? Algo por el estilo. Pero se hace más llevadero, ¿no? Pero de todas maneras al inicio fue un súper reto porque sí, o sea, mis clientes, mis potenciales clientes, mis clientes, siempre al inicio eran siempre médicos, ¿no? No era Ujú, el administrador de una clínica ni nada, siempre era un médico. Entonces, que alguien que también es médico vaya a ofrecer un producto y a venderle ujú, algo, al principio creo que sí, o sea, daba, o sea, no era una buena sensación, ¿no? Porque alguien que más o menos está, sobre todo una carrera como medicina, ¿no? Que ujú, eh, dura tantos años, hay mucho esfuerzo por medio, romper esa barrera de, oye, te voy a vender algo, sobre todo cuando creo que, sobre todo ujú, en Latinoamérica, ujú, ser vendedor, o sea, ser alguien de ventas, que no es que yo lo sea, pero o sea, me ha tocado a vender, pero eh, ser alguien de ventas en Latinoamérica creo que no está tan bien visto, ¿no? O sea, no es como que yo estudio una carrera de ventas, no es algo que está totalmente, eh, no es algo que esté formalizado, por así decirlo, ¿no? Institucionalizado, no es una carrera. Entonces, creo que si tú piensas en alguien que es vendedor, se te ocurre alguien que está en una tienda de departamentos, ¿no? Que te está ujú, vendiendo ropa, pero no se te ocurre otra persona, una persona que tiene un carro y de repente uno piensa o tiene este prejuicio, oye, ¿cuánto, pobrecita esa persona, cuánto ganará por vender, ¿no? Entonces yo sí sentía a veces, no sé si lo habrán pensado, ¿no? Pero yo sí sentía eso con algunos doctores, ¿no? Que cuando iba a, a tocar la puerta, a decirles, oye, tengo este producto, de repente podían decir, ah, pobrecito, no sé, debe necesitar plata, él que es médico, ujú, ¿no? Y que está trabajando haciendo esto. Entonces, de hecho, o sea, de todas maneras lo he sentido, eh, pero es algo que ya no lo siento, la verdad, o sea, pero sí siempre hay una fricción al comenzar esa primera llamada y ese primer contacto con los doctores. Eh, y creo que un poco se va desarrollando, o sea, ese miedo, ese sentirte un poco menos que el otro doctor, eh, porque hay doctores también que, o sea, la medicina es muy jerárquica, ¿no? Entonces, cuando tú eres interno, eres literalmente la última rueda del coche. Si pasa algo, es siempre la culpa del interno, ¿no? Entonces, y el residente es la que sigue, ¿no? Y el asistente básicamente te puede decir de todo, te puede maltratar básicamente ujú, psicológicamente, te puede decir de todo y nadie le quita a él la razón porque él es el doctor. Entonces, como es algo tan jerárquico, sí, yo sentía hoy, de repente este doctor piensa menos este, de mí como colega, porque ujú, estoy yendo a vender un producto y no estoy como en este momento trabajando como médico, ¿no? ujú, Pero es algo que se va perdiendo, o sea, es como un callo, ¿no? O sea, te vas haciendo duro ante eso y, y siempre cuesta, como te digo, ¿no? O sea, pero el hecho de ser introvertido también creo que es algo bueno. O sea, es malo en el sentido de que es más difícil entrar, ser ujú, más entrador con estas personas, pero creo que es bueno porque eh, escuchas, o sea, un naturalmente introvertido creo que escucha mucho, sabe escuchar y escuchas mucho de los problemas que tienen. Entonces, creo que a veces
eso favorece mucho para la parte de las ventas porque eh, el cliente, el otro doctor se siente mucho más entendido, se siente mucho más escuchado. Entonces, en una conversación donde el 70% de lo que habla lo habla el cliente, creo que es mucho, mucho más conveniente a que yo le dé un monólogo sobre por qué tiene que comprar mi producto, ¿no? Porque él me está contando sus dificultades. Y finalmente, si el mismo doctor yo veo, ¿no? que no le va a servir a él porque tiene un flujo de trabajo muy distinto, una manera muy particular de trabajar, o de repente le favorece otro producto, yo también se lo voy a decir, ¿no? Y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no es para ti. Eh, Usa este otro. Y creo que eso también ayuda mucho porque en el futuro, o sea, ya me ha pasado, esa persona entiende un poco tu producto y te dice gracias, pero te valoran, o sea, te valoran el Ujú, hecho de que no le estás tratando de vender por vender, ¿no? Entonces, el futuro, cuando de repente sí tengas la necesidad, te llaman y te dicen, oye, a ver, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que hablamos tal fecha? Ahora sí te necesito. Entonces, o sea, yo creo que el mejor consejo es tratar de ser un poco honesto, pero siempre tratar de ir, no a venderle al cliente, sino tratar de ayudarlo y tratar de ayudarlo desde con la mayor sinceridad posible. Si tratas de ayudar a alguien, hasta te va a ayudar esa persona en el ujú, futuro ujú, y potencialmente se puede volver tu cliente. Y lo mismo va para ser médico. Y creo que saber vender es uno de los skills o una de las habilidades más importantes que puede haber. Porque finalmente todos venden algo. O sea, cuando uno se ujú, entrevista para un trabajo, tú eres el ujú, producto. Cuando ujú, estás hablando con un paciente, tú también eres el producto, porque el paciente va a regresar contigo. Entonces, si no le estás vendiendo constantemente, no van a regresar, te vas a quedar sin pacientes, no vas a tener ujú. recurrencia. Entonces, si no sabes venderte o vender lo que sea, mm, no puedes progresar. Estoy de acuerdo, sí. Y creo que lamentablemente, en mi opinión, es una skill, una habilidad que no se desarrolla mucho. Y creo que el medio tampoco lo necesita o lo favorece, porque muchas veces el médico egresa, está el cerumen, está la especialidad, donde es más aplicaciones en base a tus notas o el examen, entonces realmente no tienes que vender mucho más que estudiar. Muchas veces algunos colegas trabajan en clínicas, haciendo guardias o como médico hospitalario, y normalmente en muchos casos es porque algún amigo estuvo ahí y se está yendo y le deja el puesto, o conocías a uno de los jefes o personas senior en esa clínica, ha sido tu profesor, entonces lo conoces, tienes ese camino, pero a diferencia de quizás todas las demás carreras donde mandas currículum a distintas empresas, tienes entrevistas, etcétera. En medicina como médicos no hemos estado muchas veces expuestos a esa competencia o ese tipo de proceso de selección para encontrar trabajos. Tal cual, siempre, Ujú. 100%. Tienes ya 2, 3 años liderando tu emprendimiento. Entiendo que le va bastante bien. Nos has contado de varios premios y varios logros. ¿Cómo ves tú el tema de hacer especialidad? ¿Lo has dejado de lado un momento? ¿Ya lo has descartado completamente? ¿Cómo está esa idea en tu mente? O sea, yo lo he dejado de lado, de hecho yo postulé Ujú, a la especialidad cuando regresé de mis serums, porque todo ese tiempo había estado preparándome. Entonces yo postulé a dermatología acá en Perú y creo que fue una mala época para postular porque ujú, justo era la pandemia, ¿no? Entonces las plazas que habían eran muy poquitas, muy, muy poquitas. Entonces em, creo que eran 4 plazas en total, pero la que yo estaba postulando era a una. Entonces, ujú, básicamente si no sacaba el primer puesto, no claro, entraba. Entonces ujú, me quedé en verdad por pocos puntos, pero eso o sea, por un lado me dolió, ¿no? Porque no pude ingresar, pero sí me permitió y me abrió puertas a otras cosas, ¿no? O sea, me permitió seguir desarrollando DocDoc y todo. Y los siguientes años, los siguientes 2 años, sí un poco lo he dejado de lado. Pero de todas maneras, o sea, yo sí considero, o sea, porque a mí me gusta mucho.
toda esta parte, digamos, asistencial. Entonces, ujú, eh, yo, o sea, sí me gustaría hacerlo en algún momento. ujú. Em, no sé cuándo, pero, pero sí me gustaría hacerlo. O sea, para mí no es No lo has descartado de plano. no, no lo descarto Ujú, y siento que o sea, no solo me gustaría hacerlo, sino no lo descarto en el sentido de que siento que hay muchas posibilidades también como negocio para hacer con cualquier especialidad médica, ¿no? O sea, creo que la medicina sigue siendo muy tradicional en el sentido de cómo se tiene un paciente con el doctor, eh, que siempre va, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, gracias a la pandemia aumentó un montón, surgió un montón. Antes nadie lo quería tener nada que ver ujú, con telemedicina, ni siquiera ujú, para ramas como psiquiatría, psicología, pero ahora es una realidad, ¿no? Entonces, cosas como esa creo que hay mucho por impulsar en el lado de la tecnología, entonces, no sé si con DocTalk o con otro proyecto más adelante, pero hay muchas cosas que me gustaría hacer también junto con una especialización, ¿no? Porque creo que sea la especialidad que sea, hay mucho por hacer para mejorar la calidad de atención, para mejorar el acceso a la salud y, y bueno, sí, o sea, ahorita digamos el objetivo es que una startup crezca rápido, tenga mucha escalabilidad, pero no necesariamente diciendo que es algo que me gustaría haciéndolo como, viéndolo como una especialidad, un negocio, pero de todas maneras siento que hay mucha oportunidad para hacer mucho business, desarrollar tecnologías que tengan que ver con la ujú, especialidad y mejorar la atención al paciente, ¿no? O sea, creo que me gustaría ir por ese camino, o sea, poder hacer mi especialidad y ver qué rutas se pueden tomar para optimizar procesos y cómo usar la tecnología del día a día, ¿no? Ahora que hay inteligencia artificial, sobre todo, ujú, muchas especialidades se están viendo impactadas por eso. ujú, Entonces, creo que podría servir mucho, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Los pacientes más jóvenes, que son más abiertos a ideas de tecnología, un paciente mayor de repente siempre tiene que estar viéndose, llamando al doctor o ujú, viéndose de manera presencial, pero un paciente más joven ujú, no es que llame al doctor, ¿no? Sino de repente saca la cita por WhatsApp o por un portal de pacientes, ¿no? Entonces, creo que hay muchos rubros, muchas aristas, muchos problemas también que solucionar, que no se han solucionado, de repente sí en otros países, no tanto en países de América Latina, entonces hay mucho por ver. Entonces, eh, ahora que ya me gusta un poco más el tema de business y de negocios, me gustaría verlo también por ahí, ¿no? Cómo poder aplicar cosas que he aprendido dentro del startup, dentro de todo este mundo y cómo llevarlas también a la parte de medicina, ya con pacientes y más cosas. ujú. Y en la misma línea de formación, capacitación, ¿piensas en algún momento quizás hacer un MBA, una maestría parecida? ¿Crees que es, entre comillas, obligatorio para todos aquellos que tengan un emprendimiento? ¿O crees que quizás con lo que se va aprendiendo en la cancha y un curso, un diplomado, algo un poco menor de carga que un Ujú. MBA full time, basta? Sí, sí lo estuve pensando, la verdad. Ujú, Lo estuve pensando bastante el año pasado. No un MBA, pero sí una maestría. ujú, No recuerdo cuál se le estaba pensando el año pasado, pero era algo que tenía que ver con inteligencia artificial y tecnología en medicina. Eh, y sí estuve pensándolo bastante. No lo hice porque no me daba el tiempo, la verdad. ujú, Este, Siento que no es obligatorio. O sea, depende un poco el rumbo que quiere llevar cada uno, ¿no? O sea, por un lado es cierto que es bueno ujú, hacer una maestría si es que quieres llevar, no sé, por el lado de gestión o por el lado de, no sé, algo que tenga que ver con rubros más administrativos, ¿no? A menos que ya te dediques totalmente a otra cosa, como data ujú, scientist o algo así, que ujú, también hay médicos que se dedican a eso. Pero
O sea, creo que sirve en el sentido de si tú vas a trabajar para una clínica o vas a trabajar para algo así, creo que te enseñan mucho de cosas que tengan que ver con procesos de salud, gestión de calidad Ujú. y ese tipo de cosas, pero es algo que probablemente mucha gente me puede quemar por esta opinión, pero este, yo siento que, por ejemplo, para muchas clínicas hay todos unos expertos atrás de todos los procesos y las trabas, el papeleo, todo lo que tienen que llevar para asegurar que la atención tenga cierto estándar de calidad, pero a veces yo me pregunto, y cuando yo hablo con los verdaderos usuarios, que son el personal de salud, las personas que llevan a cabo todas estas cosas que tienen que ver con atención de calidad, a veces las enfermeras, por ejemplo, tienen que llenar formularios, tienen que llevar ciertos controles, y a veces es tanto que yo les he preguntado, ¿no? ¿Verdaderamente te da el tiempo de hacer todo esto? Porque si yo fuera tú, Ujú. creo que no me daría el tiempo. Ujú. Y muchas veces ellos nos dicen, ¿sabes qué? Sí lo llenamos, pero, o sea, lo llenan por llenar, ¿no? Entonces, yo, eso es cuando estábamos tratando de ingresar a una clínica y Ujú. nos damos cuenta, o estábamos tratando de ver qué problemas tenían eh, las enfermeras, qué problemas tenían los médicos, qué problemas tenían los técnicos, el personal de farmacia. Y todo está estandarizado hasta cierto punto, pero creo que también medio ser un poco nuevo y tener esta ignorancia sobre estos procesos de calidad te pueden hacer plantearte algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Ya, me asegura que tenga cierto estándar o esta certificación de calidad, pero verdaderamente o sea, verdaderamente el paciente está llevando una mejor atención porque todos estos documentos están causándole una carga administrativa a la enfermera, ¿no? O al médico. Y finalmente lo llenan por llenar, porque ni Ujú. siquiera lo llenan a conciencia, porque no les da el tiempo, porque tienen una carga laboral muy grande. Entonces, creo que alguien que ha estudiado antes de estar ahí en la cancha, y viendo estos temas de gestión, por ejemplo, eh, pueden llegar con ciertos sesgos. Esto se tiene que hacer de esta manera sí o sí, porque sí. Y, y no se empiezan a preguntar, ¿no? Pero de repente hay una mejor manera, de repente ya Ujú. tengo que seguir estos procesos, tengo que tengo que llenar este checklist para asegurar una atención de calidad, pero quizás no es 100% necesario, ¿no? Quizás podemos hacerlo de otra manera, quizás podemos optimizar ese proceso. Y siento que muchas de las personas, y la gran mayoría de personas que se encargan de esto, gestión de salud, por ejemplo, ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, Ujú. finalmente la maestría termina siendo un poco vacía, yo creo, porque todos se vuelven robotizados. Igual algunos médicos, Ujú. ¿no? Porque algunos médicos, o sea, ahora hay flujogramas y Ujú. para cada enfermedad, ¿no? Si el paciente tiene A, le damos este tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene B y B más A, le damos este otro. Entonces, no individualizamos mucho el paciente y nos volvemos una máquina, finalmente, ¿no? Entonces, eso ya lo puede hacer la computadora. Entonces, igualmente va con el tema de maestrías. Yo creo que sí te da mucha validez y te puede ayudar mucho al progreso de tu carrera dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿no? Si me quiero dedicar a algo que necesite una maestría que me va a abrir puertas, yo creo que sí es muy importante. Pero siento que no es necesario si es que, por ejemplo, quieres dedicarte a emprender, ¿no? A hacer Ujú. tú las cosas. eh, Quizás puede ser un poco de las dos. O sea, Ujú. emprender, ganar mi experiencia y al mismo tiempo nutrirme de otras personas, de una maestría, puede ser conveniente. Pero yo creo que siempre es bueno preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? El por qué en la maestría me están enseñando que la gestión de calidad o estos procesos tienen que ser así, porque no pueden ser de otra manera, o cómo puedo mejorar eso. Entonces, pero eso lo estoy hablando un poco más para la parte, creo que de gestión, pero Ujú. otras carreras, otras ramas, creo que sí se benefician mucho de las maestrías, ¿no? De acuerdo con lo que me comentabas, a veces viniendo de afuera o viniendo sin un preconcepto, con ojos frescos, puedes ver los procesos de manera distinta y los puedes, como tú bien dices, retar. Pensar, oye, ¿por qué esto es así? ¿Se puede hacer de otra manera? También lo que hablábamos hace un rato de ver otras industrias que pueden tener procesos parecidos, pero lo hacen de otra manera o enfrentan de otra manera y qué cosas se pueden copiar o implementar para destrabar algunos procesos, hacerlo más eficiente, hacerlo más rápido.
y como mencionabas, también favorecer al usuario final, ¿no? Que no tiene todo el tiempo del mundo o no le dedica todo el tiempo del mundo para llenar esos formatos o para cumplir esos procesos. Y al final es un círculo vicioso, porque si ellos no lo hacen bien, la información que recabas no es la mejor, pero utilizas esa información, sin embargo, para medir cosas, indicadores o tomar decisiones. Entonces se hace un círculo. Uno de los temas que siempre conversamos con emprendedores, con personas que se han dedicado al mundo de negocios, es si has pensado o si sientes algún conflicto entre la idea de, normalmente se plantea que la medicina es una carrera de servicio, una carrera de Ujú. atención a médico, de servicio, de ayuda, etcétera, mientras que negocios, por definición, es generar ingresos, es desarrollar una empresa que sea autosostenible y que genere ingresos a través de dar prestaciones de salud o servicios paralelos, en fin. No sé si en algún momento te has cuestionado si es que hay algún choque entre estas dos ideas, medicina por un lado, servicio, atención, generosidad, y por otro lado un mundo más de generar ingresos, flujos. Sí, o sea, yo creo que hay una línea muy delgada ahí Ujú, entre los dos, sobre todo con el tema de salud, o sea, porque creo que por definición, eh, o sea, un negocio, todo en salud finalmente es un negocio, ¿no? O sea, el médico que está atendiendo en el hospital, todo es un negocio y todo tiene que ser rentable. ujú, Entonces, creo que, por un lado, no hay una acción que sea totalmente desinteresada, no hay muy poca gente que es así, ¿no? Y, o sea, si bien ujú, la medicina es una carrera que sí es totalmente de servicio, ¿no? Y siempre se habla hasta el cansancio en las universidades de que el médico tiene que tener vocación de servicio. ujú, Es verdad, ¿no? Pero llega hasta cierto punto, porque sobre todo en países latinoamericanos y también en países de primer mundo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, países de Europa, los médicos están totalmente sobreexigidos con las horas laborales que tienen. Las remuneraciones que tienen en prácticamente todo el mundo eh, son bajísimas. Entonces, es más, hace poco yo recuerdo que estaba viendo, bueno, es un año y medio, estaba viendo, por ejemplo, un éxodo de médicos en España, ¿no? Porque todos los médicos ujú, estaban yendo a España porque están ganando muy poco. Entonces, y aún así ganaban más que aquí y se estaban yendo, ¿no? Entonces, ujú, pero a lo que voy es, o sea, los médicos tienen que estar dispuestos, yo creo que a dar, pero absolutamente todo y lo mejor de sí y para sus pacientes, ¿no? Para el bienestar de ellos. Y por eso creo que es una vocación de servicio, de todas maneras. Pero si el médico no recibe nada a cambio, o sea, los médicos también son personas y tienen que vivir de algo. Entonces, el médico que es o sea, que trabaja tanto, sobre todo los médicos en el Estado, ¿no? O incluso en el SERUMS a veces, trabaja tantas horas, se queda cuando no se tiene que quedar, ¿no? Porque su turno terminó a las 7 pero el paciente está chocándose en trauma shock y el ujú, médico se tiene que quedar hasta el siguiente turno para estabilizarlo. Entonces, nadie le paga esas horas extra muchas veces, ¿no? Entonces, el médico se la pasa en Navidad trabajando, en Años Nuevos, en feriados, se salta cumpleaños, fechas de seres queridos, ¿no? Fechas importantes, no tienen tanta flexibilidad como otros trabajos y aún así es una de las profesiones que no están peor pagadas en general, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos valorar mucho más a los médicos y sobre todo en Perú no hay muchos incentivos y siempre se habla mucho de que los médicos están centralizados, ¿no? Están todos en Lima, la gran mayoría. O sea, en Perú tenemos un aprox de 70.000 médicos, ¿no? Y eso es muy, muy poco para toda la población que tenemos. ujú, Y sin embargo, ahorita no tengo los números, ¿no? Pero una gran parte de estos médicos, sobre todo los especialistas, están en Lima. Entonces eso ujú, deja muy desatendido todas las otras regiones del país. Y, pero la verdad es cómo yo como médico me voy a sentir, voy a tener un incentivo para irme a otro país, o perdón, a otro departamento, a otra región, si es que no, ni siquiera voy a tener las cosas básicas, ¿no? En la ujú, posta, no voy a tener las cosas básicas en el hospital, se acaban los medicamentos, no tengo con qué tratar, encima no me pagan bien. ujú, Entonces,
O sea, en medicina es uno de esos trabajos, una de esas carreras donde el médico trabaja en el hospital, trabaja en una clínica y aparte trabaja como privado. Entonces, eh, yo creo que el médico gana muy, muy poco. Encima, si trabajas por el Estado, te pagan tarde. Mm, Entonces, hay muchos problemas con eso. Pero también por el otro lado, o sea, todo es un negocio y también hay mucho abuso con eso, ¿no? O sea, hay ciertas medicinas, sobre todo con empresas privadas, que ya lucran demasiado, ¿no? Lucran demasiado con el paciente. Hay abusos, hay medicinas que cuestan miles de soles. eh, con el tema de seguros también, que no quieren cubrir ciertas patologías. Entonces, creo que es una línea muy delgada, ¿no? O sea, yo creo que sí, de todas maneras hay que buscar ser rentable como médico, ser rentable como clínica, como en general como un negocio que esté en todo este mundo de salud, pero siempre hay que tener cierta conciencia, ¿no? Y conciencia de que estamos tratando de ofrecer un servicio a una persona que en la mayoría de los casos creo que lo necesita, ¿no? Porque la mayoría de los casos va a ser alguien enfermo. Entonces, si esa persona no tiene los ingresos adecuados y no tiene otra oportunidad, porque no sé, no tiene seguro, muchas veces en muchas clínicas no les niegan la atención, ¿no? Por no tener mm, los, los recursos necesarios. Entonces, yo creo que ahí debería haber mucho, o sea, mucho cuidado con el buscar ser rentable y también mucho cuidado con decir el mm, médico tiene que atender porque es vocación de servicio, ¿no? O sea, porque los ujú, médicos no somos mártires, no somos santos, o sea, tenemos una ujú, familia que mantener, eh, tenemos hobbies, tenemos gustos, o sea, somos personas también, entonces, mientras no se recompense, creo que adecuadamente a los médicos, siempre va a haber este problema de la gente que dice, no, es una vocación de servicio y tienes que atender porque sí. O sea, va a haber momentos en los que voy a tener que atender a alguien definitivamente que no tiene los recursos y voy a tener que sacrificar mis horas, sí, o sea, definitivamente, ¿no? ujú, Pero al mismo tiempo tiene que ser, tiene que haber una recompensa de por medio. Claro que no sea abusiva, ¿no? Porque hay gente que cobra excesivamente caro, pero sobre todo con todo lo farmacéutico. ujú. Entonces, es algo que hay que tratar con pinzas, la verdad. Perfecto, sí, no, de acuerdo con muchos de esos puntos. Diego, hemos llegado al final. Te agradezco enormemente la transparencia, la apertura para contarnos tu historia, las experiencias que has tenido y también los super tips que nos has dado sobre ventas. Por favor, si tienes algunas palabras finales para despedirte y si quieres dirigir a los que nos escuchan a tus redes o a las redes de DocTalk. Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Diego Malpartida, que es mi nombre. Y bueno, nuestra web es doctalk.health, health así como salud y doctalk como doctor, pero con C al final. Nosotros hacemos básicamente digitalización para consultorios y clínicas. Ahora estamos entrando más a clínicas. Entonces tratamos de que la experiencia, tratamos de dar las mejores herramientas a clínicas para que ellos den la mejor experiencia a sus pacientes. Entonces, por ahí me pueden encontrar. Y bueno, sí, o sea, el mensaje que yo daría es, o sea, siendo doctor, uno puede tomar cualquier camino. Ya el hecho de ser médico es una ventaja sobre cualquier otra profesión porque no cualquier ingeniero, no cualquier persona de otra profesión puede hacer un producto, puede hacer un servicio así de fácil que esté dirigido en el sector de salud. O sea, ser médico ya es una gran ventaja y sí, no seguir el camino tradicional de termino la universidad y me voy a especializar o termino mi serum, o sea, termino la universidad, hago mi serum, me especializo. No necesariamente ese es el camino que se adapta para todos. Está bien el camino que cada uno elija. Finalmente, también cada uno tiene sus propios procesos y creo que en todos esos procesos hay que aprovechar al máximo lo que uno puede aprender, porque finalmente sea el objetivo que cada uno tenga, sea si ser emprendedor, ser, no sé, programador, ser especialista, tener una clínica, todo lo que aprenden en el camino, en algún momento se van a conectar todos los puntitos y todo va a hacer sentido. Entonces, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que traten de disfrutar la etapa en la que están
y que sepan todos que no hay un camino, sobre todo los doctores, que no hay un camino totalmente establecido, que no tienes que hacer todo lo que te dicen, hay muchas maneras de hacerlo y cada uno tiene sus procesos. Entonces, si cada uno es feliz haciendo lo que quiere hacer, si quieres hacer una empresa y después hacer tu especialidad o hacer tu especialidad en una empresa o lo que quieras, todo está bien siempre y cuando eh, estés feliz, ¿no? Siempre y cuando te veas bien, te guste lo que haces. Creo que eso es lo más importante, sobre todo en medicina, para que le puedas dar al paciente o lo que estás haciendo lo mejor de ti. Me encanta ese mensaje final. Muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. Chao. Dale, Rodrigo. Chao, chao.